Buen día, mi nombre es José Pablo González Hernández. El día de hoy traemos el tema de proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral para aplicar lo aprendido en la unidad número 3. Esta materia es impartida por el ingeniero Juan Morales, Estadística Inferencial 2. Bien, a continuación vamos a pasar directamente a los ejemplos que vamos a plantear sobre esta temática. El objetivo va a ser lo siguiente: representar el análisis de varianza de un factor, en este caso análisis de ventas entre call center. El segundo punto sería representar el análisis de varianza con dos factores. Esto a través del análisis de ventas entre canales de call center y en este caso Canvaseo. Las herramientas que vamos a utilizar va a ser en este caso la aplicación de los métodos y lo que es versión del software Minitab 2019. Con el primer ejemplo tenemos lo siguiente: tenemos una pequeña tabla con un total de 3 columnas, las cuales representan datos de 3 call centers diferentes, en este caso call center Tijuana, Metro y Monterrey. En ellos se encuentran plasmados los datos en los cuales se pueden visualizar las ventas entre cada uno de ellos. Por lo tanto, con ayuda del análisis por medio de un factor, vamos a verificar en este caso las medias que se encuentran directamente representadas en estos 3 datos que tenemos representados por cada columna. Bien, a continuación vamos a verificar, al momento de que ingresamos los datos al software podemos ver esta representación. Si generamos lo que es una prueba de igualdad, podemos tener una pequeña muestra de manera visual de cómo se encuentran representados los datos. En esta ocasión aquí podemos ver si podemos decirlo así, una pequeña diferencia entre cada uno de ellos, principalmente entre el Monterrey y Tijuana. Vamos a pasar directamente al software para que se pueda visualizar cómo se representa esta información. Tenemos que ingresar directamente a estadístico, en este caso sería ANOVA, y tendríamos que ingresar directamente aquí a pruebas de varianza. Aquí es entonces donde estaríamos verificando si estaríamos seleccionando los datos por medio de columnas separadas o de una sola columna. En este caso serían columnas en una sola columna, pero los 3 datos por separado, y estaríamos tomando los 3 datos. Bien, y en este caso en opciones, aquí la opción de nivel de confianza quedaría 95%. Los gráficos los vamos a dejar tal cual están, y el residuos no vamos a tomar en este caso ya los que se encuentran por default seleccionados. Al momento de que ustedes den clic a la opción, ustedes van a poder visualizar esta información. La información que se encuentra representada nos proporciona pues el nombre del método con el nivel alfa, que es el que ya visualizamos, que era en este caso el 95%, y podemos visualizar la información de los 10 muestras de cada uno de los call centers con su propia desviación, y en este caso los intervalos de confianza. Como ustedes pueden ver, al momento de ver los datos no distinguimos una diferencia drástica entre cada uno de ellos. Podría decirse que tendríamos 2 de 3, de acuerdo al nivel de confianza individual, pues es de 98.33%. De acuerdo al método de las pruebas tenemos un punto P de 900, por lo tanto este punto nos indica que no podemos tomar una decisión sobre de que las medias se encuentran pues prácticamente iguales. De acuerdo a la información que nos proporciona la tablita, como lo acabamos de visualizar, aquí podemos ver que las diferencias pues no se encuentran tan significativas, y pues el mismo punto P o el distinguidor nos indica que pues este encuentra por arriba del punto 0.5, que es el margen que tenemos nosotros para aceptar de que son iguales. Por lo tanto, en este caso ahora pasaremos directamente a llevar a cabo lo que es la prueba en este caso la hipótesis, y con ayuda del siguiente factor, en este caso el estudio de un solo factor. Estaríamos ingresando aquí de nueva cuenta los datos de cada uno de los call centers, y aquí en opciones dejaríamos de igual manera el nivel de confianza en un 95%. Aquí estaríamos tomando en cuenta todas las pruebas que se encuentran disponibles para poder llevar a cabo el estudio. Nivel de significancia es de 0.5, y de las gráficas las dejaríamos en 3 en 1. Bueno, al momento que ustedes seleccionen esta opción desaparece. De hecho, si las gráficas las dejamos en 3 en 1 nos va a dar mucha, no nos va a desplegar todos los campos. Entonces lo ideal sería que las dejáramos en gráficas de intervalo. Bien, cuando ustedes seleccionan aquí nos pone el método. La hipótesis nula, todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Nivel de significancia, alfa 0.5. Ahora bien, tenemos la información del factor. Por ejemplo, el factor 3
call center Tijuana, en este caso Metro y Monterrey, ¿no? Análisis de varianza, tenemos aquí las fuentes, el factor error y los totales y el valor P. Si se encuentra está por encima del punto 0.5. Ahora bien, resumen del modelo, lo tenemos en una desviación estándar de 7.52 y una R cuadrada de 0.0 con 0.0 y 0.98% en porcentajes. Las medias, si se fijan, tenemos pues mínimo una diferencia significativa solamente en una de ellas, que es el metro, y la desviación estándar la tenemos en 7 con unos índices de confiabilidad o de confianza del 95%. Entonces vamos a ver con respecto a la prueba Turkey. Aquí tenemos que los factores que tenemos que son de 10 y los tenemos en una media del 44, 45 y 42 con nivel del 95% de confianza. Si aquí vemos la diferencia de las medias y el valor de P ajustado, todos se encuentran por encima del 0. Vamos a ver. Aquí podemos ver que Tijuana se encuentra, dice aquí, intervalo de confianza del 95%, estimación del menos 2.2, con un intervalo del menos 10 al 6. El más cercano es Metro a la media, y el más alejado positivamente es, en este caso, la comparación entre Monterrey y Metro, que lo tenemos más aún, una estimación del 2 con entre 6 a 10. Ahora bien, vamos a pasar directamente a comparaciones en parejas. Vamos a ver entre Metro y Tijuana. De igual manera, el punto P se encuentra totalmente arriba, entonces no podemos indicar que son iguales. Entre Monterrey y Tijuana, de igual manera, y entre Monterrey y Metro también. De hecho, es el más cercano, a pesar de que, bueno, entre lo que es la pareja más alejada es Metro Monterrey y Tijuana. Y aquí lo podemos ver. Monterrey y Tijuana, Monterrey y Metro y Tijuana. Vamos a ver, tenemos prueba simultánea de Dupped, de igual manera con una comparativa totalmente arriba. Aquí tenemos la gráfica entre Metro y Tijuana, lo tenemos en un menos 2.2 con un intervalo de entre menos 10 a 5, y Monterrey Tijuana lo tenemos prácticamente con un intervalo de menos 0.01 entre menos 7 y 7 con un intervalo del 95%. Si se fijan, es el más cercano a 0 tomando en cuenta comparativas nada más. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media no de control, que es el caso en ambas comparaciones. Y acá tenemos prueba simultánea de para la media de nivel de la mayor de las medias de otros niveles. De igual manera, todos están por encima del punto 0.5. Y aquí podemos observar, dice, si un intervalo no tiene 0, de igual manera es la misma instrucción de la comparativa anterior, pero si se fijan, las comparaciones también se encuentran con diferencia. Y de una manera más gráfica, aquí podemos ver cómo nos encontramos, ¿no? En este caso, como veíamos, Tijuana y Monterrey pues son las más cercanas, ¿no? Pero a final de cuentas no son iguales. Acá la tenemos en un total de 45, acá la tenemos en un total de 44.9 y aquí la tenemos en un total de 42.8. Entonces se podría decir que casi son Tijuana y Monterrey. O sea, significa que aquí pues por lo menos tenemos dos. Pero de igual manera, como no tenemos las cifras, en este caso aquí no tenemos la cifra que nos fundamente, pues igual no podemos decir que sí lo son. Bien, ahora si pasamos directamente, esto sería con respecto al ejemplo de análisis de varianza de un solo factor, ¿no? Aquí tenemos los gráficos. Ahora si pasamos al punto número 2, vamos a indicar lo siguiente. En el punto número 2 vamos a indicar de que nosotros vamos a analizar dos factores con ayuda de esta tablita. Vamos a representar las ventas por canal
de los call centers, tenemos un total de 18 muestras. De las 18 muestras tenemos la mitad de un call center en este caso y la otra mitad de Canvaseo, y cada una de ellas tenemos representadas a las 3 ciudades, Tijuana, Metro y Monterrey. Bien, al momento de que ingresamos los datos y queremos hacer una comparativa, podemos primeramente hacer una prueba de varianzas para ver qué tantas diferencias tenemos entre cada una de ellas. Nos colocamos en ANOVA y pues nos colocamos en donde indica prueba de igualdad de varianzas. Al momento de que ingresemos, podemos ingresar los datos de cada uno de ellos. En este caso sería gráfico, estadístico, ANOVA, prueba de igualdad. Aquí tenemos los datos agregados. De hecho, aquí tenemos que seleccionar, los tenemos que pasar directamente a ventas. Norma, modelo sería prueba de igualdad de varianzas. Vamos a las ventas. Análisis de medias. Aquí tenemos las ventas, el tipo de canal y en este caso el nombre del call, y con un nivel de significancia del 0,5%. Al ingresar directamente obtenemos esta pequeña gráfica y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos los márgenes, tenemos los límites. En cada una de las pruebas tenemos nuestros límites. Y por ejemplo, en el primero, en efectos de la interacción, si se fijan en interacción, pues prácticamente todos se encuentran cercano a la media o al 0 en este caso, y ninguno se sale. Si nos vamos a por canal, en este caso, si tomamos en cuenta el tipo de canal, en este caso el canal son Canvaseo o call center, si hacemos esa comparativa, de igual manera ambos se encuentran dentro de los márgenes que tenemos como límite, que en este caso 51 y 38. Y si lo hacemos por ciudad, de igual manera los tres se encuentran dentro del límite. Ahora bien, pasando directamente a hacer un análisis balanceado, porque en este caso, ¿por qué balanceado? Porque te encuentran de una manera ordenada, en la cual se encuentran con cifras pues prácticamente en número par, ¿no? Entonces aquí ya tenemos las ventas, seleccionamos el tipo de canal, en este caso el nombre, y nuevamente tipo canal por el nombre. En las opciones no seleccionamos nada, en los gráficos 4 en 1, y resultados pues nos dejamos así como se encuentra. Al momento que se haga la selección, obtenemos lo siguiente. Bien, aquí tenemos la información por factor, canales fijo y nombre, ¿no? Call Center, Canvaseo, Monterrey, Metro y Tijuana. Las análisis de varianzas, aquí tenemos los puntos P, todos se encuentran por encima, por lo tanto no podemos indicar que hay igualdad entre ellos. Tenemos desviación en 12.76 y analizamos aquí el gráfico. Si ustedes se fijan sobre la pendiente en la gráfica de probabilidad, si tomando en cuenta como una probabilidad, si se fijan se encuentran pues prácticamente un poco cercanos, en este caso inclusive entre los puntos. Aquí tenemos algunos puntos atípicos, bueno, no atípicos, pero se encuentran también cerca de la pendiente. Aquí los tenemos, y si se fijan aquí los tenemos en la tabla de valor ajustado, se encuentran un poco dispersos. No se ve alguna, no están tan dispersos como se debería de ver. O sea, aquí hay una pequeña relación entre ellos. Aquí tenemos unos vacíos, y lo mismo nos dice el histograma. Si se fijan, la campana pues sí se ve más dirigida de un lado, pero aquí tenemos que aquí hay pues un dato que analizar, ¿no? Y si nos vamos al orden de observación, pues tenemos
que no hay así, no hay puntos que se encuentren totalmente dispersos sobre los datos. Probablemente vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, de los datos que tenemos, vamos a ver las medias. Probablemente, sí, el 4, entre el 4 y el 5. Vamos a ver aquí. Sí, 4 y 5 son los más cercanos. Y el 16. Bien, o sea, se puede concluir que los datos sí son un poquito confiables y pues no son tan irreales, ¿no? Con respecto al análisis que estamos viendo. Por lo tanto, esto nos va a servir directamente a las jefaturas para ver las diferencias entre los canales y más que nada la efectividad. Ver en este caso cuánto tenemos entre cada uno de los dos. En este caso, si hay que ver algún tipo de área de oportunidad, pues podemos llevar a cabo esta prueba para pues ver más que nada las medias, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre cada uno de ellos? Básicamente es lo que estaríamos ingresando directamente con respecto al análisis. Si nosotros quisiéramos hacer otro pequeño análisis, podemos ingresar los datos aquí en ANOVA y podríamos usar gráfica de intervalos. De igual manera podemos usar este tipo de intervalos, o también podemos utilizar gráfica de efectos principales. Si utilizamos una gráfica de efectos principales, podemos tener aquí este tipo de gráfico, donde podemos ver, por ejemplo, la diferencia de los puntos entre cada canal. Si se fijan, no tenemos mucha diferencia entre la lejanía de cada uno de los puntos sobre la media, y con respecto a si nos vamos a ciudad, pues de igual manera tenemos la gran diferencia la tenemos entre Metro y Tijuana. En Monterrey pues lo tenemos, es el más cercano, ¿no? Que tenemos, pero entre las dos ciudades es el que se encuentra alejado de ambas. Entonces es una forma gráfica de verlo, en este caso con una pendiente pues negativa, que tenemos que, pues en este caso Canvaseo tiene una diferencia significativa con respecto a Call Center, y acá pues las diferencias significativas entre Metro y Tijuana. Bien, muchas gracias, yo les agradezco mucho su atención para este avance, y nos vemos en el siguiente avance de este proyecto.